Hoy velando en oración, capítulo 4 de la epístola a los Colosenses. Hermanos, hicimos una pausa importante. Estuvimos, en el mes de diciembre hablando de Eclesiastés, hablando de los Salmos. Estuvimos a inicios de este año, en todo el mes de enero, hablando acerca de Mateo 24, Mateo 25, la parábola del siervo infiel, las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Pero hoy continuamos, nos montamos otra vez en el vagón de la epístola a los Colosenses, otra vez en la carreta y retomamos. Yo sí les voy a ser bien honesto, tuve que repasar un poquito el contexto geográfico, cultural, de todo lo que ya había predicado hace 25 semanas, 30 semanas, no sé cuánto ya. Hace bastante tiempo que empezamos los sermones, en un total sí creo como de 25, 26 sermones por ahí, de esta epístola. Y vamos por el capítulo 4, espero en el Señor desarrollar en su gracia el sermón de hoy y poder en su misericordia también, si el Señor así lo quiere, exponer 2 sermones más de esta epístola. Capítulo 4, verso 2. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Señor, con gratitud, reconociendo, Señor, que te necesitamos, que te necesito esta mañana, Señor, para poder exponer tu palabra, que yo necesito que tú me ayudes, que te necesito todo el tiempo, Señor, consciente de que sin ti nada podemos hacer. Señor, conscientes de que dependemos, Señor, de tu favor, de tu gracia, Señor, y con gratitud y humildad, Señor, con mansedumbre, Señor, nos disponemos a recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a temblar a ella, a tomarla en serio, porque toda tu palabra es útil, Señor, para instruirnos, para corregirnos, para llevarnos a vivir ejercitándonos en toda buena obra. Señor, toma el control de este tiempo. Guía, Señor, la enseñanza y ayúdame, Señor, te lo pido. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Mis hermanos, quisiera rápidamente hacer un repaso, porque yo tuve la oportunidad de repasarlo, pero tal vez usted no lo repasó. Recordamos a Epafras, ¿se acuerdan de Epafras? Está ejerciendo la labor ministerial en la iglesia de Colosas. También tenemos cerca de la iglesia de Colosas, en el valle de Lico, tenemos lo que era la iglesia de la Odisea y la iglesia de Hierápolis. 3 iglesias que están siendo ministradas en este valle. Dentro de este sector geográfico, en los alrededores de estas congregaciones que estaban desarrollando allá la predicación del evangelio, en sus líneas fronterizas, en las fronteras de la iglesia, para decirlo de alguna manera, nos encontramos, si ustedes recuerdan, con 3 grupos que atentaban contra el mensaje del evangelio, contra el mensaje de la gracia. Teníamos a los gnósticos, teníamos a los ascéticos y teníamos a los judaizantes. 3 grupos que estaban en oposición a la predicación del evangelio, desviándose del mensaje y enseñando otras
prácticas. Los gnósticos, si ustedes recuerdan, un poco místicos, y los eones y todo aquello que salía del Ser Supremo. Luego teníamos a los ascéticos que hacían ayunos excesivos y hacían un escándalo de su supuesta santidad. Y teníamos a los judaizantes que pretendían meter aspectos de la ley judía en la iglesia de Cristo. En toda la carta o en la epístola a los Colosenses podríamos decir que en su introducción, desarrollo y conclusión, si la partimos a la mitad, en su contenido podemos ver cómo en las primeras secciones Pablo habla acerca de toda la obra y la persona de Cristo. La suficiencia de la obra, la suficiencia de la persona de Cristo para nuestra salvación. Después, en la siguiente sección, comienza el apóstol Pablo a dictar los lineamientos bajo los cuales debe vivir la iglesia. Lo que llamamos los imperativos. El Señor rescata a su pueblo por medio de nuestro Señor Jesucristo, y después de que lo rescató, Él demanda una conducta a su pueblo. Y vimos cómo trabaja el Evangelio, no primero dando las leyes, no primero dando los imperativos y mandamientos, sino que primero Él haciendo una obra. Él hace la obra en nosotros, y una vez que somos transformados, entonces somos capacitados por el Espíritu de Dios para poder obedecer. Eso lo estoy sintetizando de todos los sermones anteriores. Vimos cómo Jesús es el todo en todo. Y en el capítulo 1 dice en el verso 15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Cristo, Cristo es el todo en todo. Y desarrollamos muchísimo ese principio. Vemos a Pablo expresando su oración a los colosenses y pidiendo que sean llenos del conocimiento, saturados, ¿se acuerdan? Hasta el tope del conocimiento de la voluntad de Dios, para que los colosenses vivan agradándole en todo, como es digno del Señor. Entonces nosotros vimos por varios sermones que deberíamos de orar de esta forma. Nosotros deberíamos de orar pidiendo al Señor que nos llene del conocimiento de su voluntad para vivir agradándole en todo. Esto fue parte de lo que Pablo mencionó en la introducción a la epístola. Vimos lo que Cristo hizo, vimos su obra. En el verso 13 dice del capítulo 1 que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Éramos esclavos de Satanás, cautivos a la voluntad de Él, esclavos a sus designios, pero Cristo, por medio de Cristo, Dios nos rescata a nosotros, nos saca de esas tinieblas, estando muertos en delitos y pecados, y nos da vida eterna, nos transforma, y ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo. Después de mostrar todo lo que Él hizo, después de mostrar toda su obra en la epístola a los Colosenses, vemos las conductas que como iglesia debemos tener si esta obra se ha desarrollado en nuestros corazones. Pablo les advierte acerca de los engaños. No se dejen engañar, les dice Pablo, por medio de filosofías vanas y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, dice el apóstol Pablo, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo les advierte sobre los engaños. Pablo llama a la iglesia a abundar en las palabras de Cristo, que abunden en nosotros las palabras de Cristo. Llama a la iglesia a vivir llena del Espíritu, saturada de la palabra, saturada del conocimiento de la voluntad de Dios, para que viva como es digno, como debe vivir la iglesia.
Una vez que se plasma, hermanos, toda la obra de Cristo, toda la obra del Evangelio, entonces en esta sección de los imperativos, pues no hemos terminado. Vimos cómo deben comportarse los esposos con sus esposas. Vimos cómo deben comportarse las esposas con sus esposos. Vimos cómo deben comportarse los padres con sus hijos. Vimos todas estas cosas y muchos imperativos más. Pero el apóstol Pablo no ha terminado la sección de los imperativos. Y continúa la epístola dándonos una serie de mandatos a la iglesia. Recordamos también que las epístolas no se leían por secciones. No decían, bueno, vamos a llamar a la red de varones para leer esta. No. Vamos a llamar a la red de jóvenes para leer. No. La epístola era para toda la iglesia y se leía en un tirón. Entonces, todo el mensaje de la epístola es para toda la iglesia. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para mí. Entonces, yo quiero que usted vea hoy, al igual que en todos los sermones que le animo, vea este mensaje para usted. Recíbalo usted. Yo no quiero que usted en el sermón esté pensando que el mensaje es para el hermano que tiene a su lado. Este mensaje es para usted. Y es algo que yo siempre le he animado, hermano, a que usted esté bien consciente de eso. En el versículo 1 del capítulo 4, voy a pasar muy rápido por este verso, porque no quiero dejarlo solito. El énfasis que pretendo tener hoy en la exposición de la palabra radica en los versos del 2 al 4. Pero necesito hacer mención de este verso 1. Voy a pasar por ahí rápidamente para enfocarnos en los versos 2 y 4. En el verso 1 dice, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. En este inicio del capítulo 4 se habla de cómo los amos deben tratar a sus siervos, que se traduce al día de hoy como aquella forma en la que los patronos deben tratar a sus colaboradores. Cómo tratan a aquellos que tienen a cargo. Entonces, dicen que deben tratarlos con justicia y equidad, que el original griego se traduce como no ser abusivos con los colaboradores, siendo considerados con los colaboradores. Pero algo que me pareció interesante es que dice que los amos no deben de llenar de amenazas a los colaboradores. Entonces todos aquellos que son patronos, porque yo creo que aquí hay patronos, que hay varios que son jefes en sus diferentes labores, no deben de llenar a sus colaboradores de amenazas ni temor, sino que deben de participar con ellos en su labor con justicia, con equidad. Y se traduce la justicia como el principio moral que lleva a determinar que todos deben de vivir honestamente. Debe haber una transparencia, debe haber un respeto, debe haber un buen ánimo para con los colaboradores. Son elementos importantes que los patronos deben de tener con sus colaboradores. Y leo en el comentario en griego de A.T. Robertson que dice, si los patronos siempre lo hicieran de esta forma, no habría problemas con los trabajadores. Un sano recordatorio en el sentido de que Cristo mantiene la atención puesta sobre la conducta de aquellos patrones o amos que tienen para sus empleados, para con sus empleados. El Señor está viendo dentro del marco de la iglesia a aquellos que son patronos también, y viendo cómo ellos ejercen el evangelio con sus colaboradores. Esto es importante también. Y yo creo que esto aplica no solo para aquellos que tienen un negocio propio, yo creo que aplica para aquellos que son una jefatura. Y eso sí estoy seguro, aquí hay muchas jefaturas. Y creo que esta sección, este verso 1, deben pues aplicarlo en su labor diaria. Quise pasar por este verso rápido porque es un imperativo que no está ligado al tema completamente de la oración, pero no quería dejarlo por ahí solito, quería hacer mención de él y no pasarlo por alto. Esta sección del capítulo 4 inicia de esta manera, aunque sabemos que en el original no hay capítulos, ni títulos, ni versículos, sino que era una sola escritura. Entonces,
quise tomar ese y rescatarlo, animando a mis hermanos, a los que tienen personas a su cargo, a que sean, que se comporten para con ellos con justicia, con equidad, no con abusos, siendo considerados y no llenándolos todo el tiempo de amenazas. Eso es bueno, hermanos, que lo tengamos bien claro. Sin embargo, el sermón de hoy yo lo quiero dirigir completamente a los versos 2 y 4. Entonces, continuamos en los versos 2 y 4 para hacer el énfasis esta mañana en la importancia que tiene la oración. Charles Spurgeon dijo: cuando me preguntan qué es más importante, orar o leer la Biblia, yo respondo: ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Aunque, hermanos, inhalar es importante, exhalar también. Ambos ejercicios, inhalar y exhalar, van de la mano. Pero si solo utilizo uno, puede llegar a ser letal. Si solo me consumo en uno de estos elementos, corro ciertos peligros. Si solo me consumo en la palabra, sin tener una vida de oración, puedo eventualmente llegar a ser una persona que me vea seducida a llenarme de orgullo, a llenarme de altivez, de una altivez inclusive, como le he dicho a algunos hermanos, una altivez teológica, donde yo sé y los demás no saben, y puedo pretender sentirme superior por lo que yo sé. Esto sucede cuando hay una vida probablemente muy académica con respecto a la palabra, pero que no está llena de oración. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda. Personas que practican mucho tiempos de oración y no van a la palabra. Y de pronto están teniendo experiencias místicas y están asegurando que les están sucediendo hasta cosas que van en oposición a lo que la Escritura enseña. Entonces, ambos ejercicios por sí solitos, separados, podrían eventualmente ser peligrosos. El inhalar y el exhalar van juntos. La vida de oración con el estudio de la palabra van de la mano y hacen que la iglesia se llene del conocimiento de Dios con una vida de oración que no solamente les hace las cabezas grandes y llenas de información, sino que reflexionan en la oración la verdad que Dios les está hablando. Y aquellos que tienen una ferviente vida de oración canalizan lo que experimentan en los tiempos de oración con la verdad de la palabra. Esto es algo, hermanos, que se ha visto en la historia de la iglesia. Que se ha visto, yo he tenido la experiencia con personas que me han dicho: no, es que esto no es así, es asá, porque yo estaba orando, y yo le digo: hermano, pero es que la Biblia dice otra cosa. Sí, pero es que yo estaba orando, y una vez hasta me pasó, y lo voy a comentar, y yo le dije: bueno, deme un toquecito para sacar la palabra. Entonces me dijo la persona: no, la palabra ni la saque, porque usted la maneja mejor que yo. Entonces yo dije: pues la palabra es nuestra autoridad máxima. Es nuestra autoridad máxima, hermanos. No hay nada que hagamos, no hay nada que la iglesia deba hacer que esté fuera de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos debe estar en las Sagradas Escrituras. Ellas son la máxima autoridad. Usted puede tener todos los tiempos de oración que usted quiera, que si usted viene aquí en oposición a lo que la Biblia dice, hermano, le tenemos que exhortar en amor y hay que abordar la situación. Hermano, usted puede estudiar las Escrituras, meterse a todos los institutos, hinchar su cabeza con conocimiento, pero si no tiene misericordia y amor, probablemente eso esté reflejando que usted no tiene una vida de oración. Podemos estar llenos de conocimiento teológico sin sabiduría práctica. Sin sabiduría práctica.
Entonces tenemos que tomar la palabra de Dios, llevarla a la oración. Pastor, pero hoy voy a durar más estudiando. Pues, ¿cuál es la prisa? ¿Qué lo está llevando a correr? ¿Por qué quiere aprender tan rápido? ¿Cuál es el motivo? ¿Quiere usted saber más que los demás? ¿O quiere usted ir igual que aquel hermano? Debemos ir a la Escritura, reflexionar su verdad en la oración. Han habido sucesos en los que yo le he tenido que decir, hermanos, déjeme orar. Deme unos días, ocupo orar por eso. No le puedo responder, no puedo actuar ahorita, necesito ir a orar. Ir a llevar mis convicciones de la palabra de Dios al tiempo de oración. La iglesia debe caracterizarse por orar. Ahora, no quiero que usted se me vaya ni para un lado ni para el otro y me diga, entonces ya no voy a dedicar tanto a la oración. No. Ni tampoco quiero que me diga, ya no voy a dedicar tanto a la palabra. No. Lo que pretendo es que podamos juntos trabajar en conjunto y llevar una vida de oración y de palabra, aunque eso requiera más tiempo, aunque me demande más tiempo a mí para aprender. Eso es importante. Entonces, en el verso 2, podemos ver cómo Pablo le da un énfasis importante. Él ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero también les anima a perseverar en la oración. La oración, hermanos, creo yo, esto es algo que yo creo personalmente. Yo creo que de los elementos que acabo de mencionar, la oración es el elemento más descuidado hoy en la iglesia de Cristo. Yo creo que es el elemento más descuidado. La iglesia ora si tiene tiempo. La iglesia si puede lo hace. La iglesia dice, tengo mucho que hacer y no tengo tiempo para orar. Inclusive muchos dedicados al estudio de la palabra dicen, no, yo tengo mucho que estudiar y no puedo orar. Y eso no está bien. La iglesia debe caracterizarse por tener una vida de oración. Y vamos a ver cómo Pablo lo plasma. En la historia de la iglesia cristiana, en el contexto latinoamericano, pareciese, cuando uno escucha a los pastores, que ya se nos hizo algo común, que ya estamos adaptados a eso y como que perdimos la esperanza de que algún día eso cambie. Nos hicimos, hermanos, nos acostumbramos, a ver 5 o 10 miembros en la reunión de oración. 4 gatos, como digo yo. Y los pastores, a todos los que uno escucha, parece que han perdido la esperanza. Que perdieron la esperanza de que la iglesia pueda perseverar en tiempos de oración. Y entonces uno le dice a los pastores, no ve, y llegaron 10 a la reunión de oración y todos los pastores dicen, es que eso es normal, ya estamos adaptados. Pero eso debería preocuparnos, porque la iglesia debe orar. La iglesia debe vivir en oración. Otros han considerado que es suficiente orar por los alimentos, orar antes de dormirse o cuando me levanto. Algunos han considerado que eso es suficiente. Pero si yo le digo a usted, hagamos el ejercicio ahorita, inhale y quédese ahí y no exhale, de pronto con el pasar de unos segundos nos empezamos a poner morados y empezamos a colapsar, y si aguantamos mucho tiempo la respiración, nuestro cerebro empieza a generar problemas. Bueno, técnicamente la falta de oración en la iglesia hace que mucho de ese cerebro genere problemas. Nosotros debemos orar, y Pablo dice, verso 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente forma: dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Hermanos, este es un imperativo del apóstol Pablo. Así como los esposos deben tratar a sus esposas a esposos, la iglesia debe vivir en oración. La iglesia debe perseverar en la oración. Y voy a mi primer encabezado. El creyente genuino tiene una vida dedicada a la oración. Hermanos, el tener una vida dedicada a la oración incluye 2 conceptos importantes: hábitos y disciplina. Hermanos,
para el creyente genuino que está dedicado a la oración, es un hábito orar. A él no le tienen que decir que tiene que orar. Él ora constantemente. Y dice que un hábito en la Real Academia Española, dice, modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originado por tendencias instintivas. Un ejemplo, voy a dar una ilustración. Yo tengo como convicción personal, David Salazar, no significa que tiene que ser su convicción, que en los hijos cuando están pequeños, en el tema de las disciplinas, en el caso de los míos, del deporte, uno tiene una participación importante en la disciplina de ellos. Cuando yo llego del trabajo, he llegado corriendo, ahora, consciente de que a ellos les gusta lo que hacen. Voy a explicar por qué. Cuando yo llego del trabajo, yo les digo, bueno, alístense para, papá, hoy no quiero. ¿Qué? ¿Cómo que hoy no? No, yo no le pedí permiso. Alístese y vámonos. Cuando están entrenando ya les gusta y ahí están. Hay una participación de nosotros en el ejercer la disciplina en ellos. Pero yo les he dicho a ellos, ¿cómo que no quiere? ¿Qué es eso? ¿Cómo? No quiero. No, se levanta, se alista y vámonos y listo y ya. Y ellos cuando tienen sus logros, cuando las cosas han salido bien, entonces recuerdan eso. Y ya hoy, eso fue al inicio, hoy con mis hijos ya yo les digo, tenemos a tal hora, ya ni siquiera chistan, porque se acostumbran. Ahora, yo estoy consciente de que les gusta el deporte. Si no les gustara, no está bien hacer eso. Pero a ellos les gusta. Quiero dar esto como ilustración. ¿Por qué? Porque llegó el momento en el que ya yo no les insisto. Yo les digo, tenemos entrenamiento a tal hora. Guay, corren, alistan todo. Y cuando me dicen, papá, estoy listo con todos los chunches en la sala. Si a la iglesia se le dice, hay que orar, la iglesia, claro, vamos a orar. Pero la iglesia carece de hábitos y disciplina. Tiene deficiencias en su carácter. Mucha iglesia perdió el norte. Hermanos, mucha iglesia perdió el norte de la importancia que hay en la oración corporativa, todos juntos como hermanos, y la oración que hay de manera personal. Llega el momento, hermanos, en este ámbito del deporte, para aquellos que practican deporte, que si un día no lo hacen, les hace falta. Me hizo falta hacer ejercicio hoy. Ya la disciplina y el hábito está tan constituido que cuando no lo hacen, les hace falta. En el ámbito secular, mundano del deporte. E inclusive, ya de manera instintiva, a ellos les sale instintivamente. Lo triste es que hay iglesia, vamos a ver esto, hay iglesia que no ora y no le hace falta. Y digo, iglesia, que no oran, no pasó nada. Vimos que la oración y la lectura de la palabra con esta ilustración del inhalar y el exhalar son vitales para el creyente. Usted se muere si usted no come, si usted no toma agua por N cantidad de días o horas, usted muere. ¿Cómo un cristiano va a subsistir, va a mantenerse sin la palabra de Dios nutriendo su espíritu y sin la oración que lo lleva a reflexionar esa palabra? Esto puede llegar a ser una evidencia de que tenemos un serio problema. Y en muchos casos el problema puede ser tan serio que signifique que ni siquiera han nacido de nuevo. No oran y no pasó nada. No hizo falta. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la obra del evangelio? Ahora, hay una zona de peligro en esto de la oración. Y quiero hablar de esta zona de peligro. Los que están en la zona roja, así le puse, hasta lo tengo aquí en rojo. Los que están en la zona roja son aquellos que oran solo cuando tienen problemas.
Aquellos que oran solo cuando tienen problemas están en una zona peligrosa, porque no tienen una relación íntima con el Señor. Acuden a Él solo si tengo un problema. Y esto en cierta medida refleja lo que aquellos también hacen de venir a la iglesia en domingo solo cuando tienen problemas. Entonces pasan meses de vacas gordas, de que las cosas van bien, mucho relax, mucha tranquilidad, y no hay oración. Se vino un problema, voy a la oración. Eso refleja la condición del corazón. Y si usted se encuentra en esa condición, usted está metido en una zona peligrosa. Porque pudiese ser que usted se acerca a Dios solo para que se le arreglen sus problemas. Como si Dios fuese la botellita de medicamento que venden en la farmacia para que usted se le pase el malestar que tiene. Primera de Tesalonicenses, no lo busque, capítulo 5, verso 17, lo conocemos. La palabra dice, oren sin cesar. Este imperativo de orar sin cesar no refleja, hermanos, que vamos a estar hablando literalmente con Dios todo el tiempo, sino que refleja una actitud de nuestro corazón que debe tener cada uno de nosotros para con Dios, una comunicación con Él. La oración de un creyente debe incluir varios elementos, y aquí tengo 6 elementos que debe incluir la oración de un creyente. La oración de un creyente debe incluir la dependencia, el reconocer que somos dependientes de Dios. La oración del creyente debe incluir adoración, decirle a Dios o reconocer sus atributos, darle a Él alabanza por lo maravilloso, majestuoso, poderoso que Él es. La oración debe incluir confesión de nuestros pecados. Decirle, Señor, perdóname por mi orgullo, perdóname por mi incredulidad, perdóname por mi altivez, perdóname por la lujuria, Señor, con la que estoy lidiando. La oración debe incluir intercesión, de orar unos por los otros. La oración debe incluir acciones de gracias. Debemos de vivir agradecidos todo el tiempo. La oración debe incluir la súplica. Señor, yo te ruego que me ayudes, que te glorifiques en mi vida, ayúdame a conocerte más. El orar sin cesar, hermano, no tiene ninguna relación con el empleo de un montón de palabras repetitivas que tienden a ser monótonas, que tienden a ser huecas. Nuestra oración debe ser inteligente. La oración del cristiano debe ser inteligente. Y esto no quiere decir que usted necesita cierto nivel de coeficiente intelectual para orar. No es eso lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que la oración inteligente es aquella oración que hacemos entendiendo cómo nos estamos presentando delante de Dios y qué tipo de peticiones le estamos haciendo. Entendiendo quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuánto dependemos de Él y lo necesitamos. Sino que esto tiene que ver, hermanos, con un estilo de vida. Pablo dice, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que estar atentos, tenemos que ser intencionales cuando nosotros oramos. No podemos, hermanos, hincarnos ahí y orar sin pensar, sin meditar lo que estamos reflexionando y orando. Y el encabezado número 2, el creyente genuino vive en acción de gracias. La única forma de que el creyente pueda vivir agradecido es apreciando la gracia de Dios en su entorno. Debemos, hermanos, contemplar en qué momento de la epístola Pablo está pidiendo esto. Hermanos, nosotros tenemos que apreciar la gracia de Dios, ser agradecidos con lo que tenemos cada día, lo que tenemos. Pastor, pero lo que yo tengo es muy poco, pero eso poco lo tiene por gracia.
Sí, pero yo quiero más. Ese yo quiero más es falta de gratitud. Es que yo quiero tener más. ¿Por qué quiere tener más? ¿No es suficiente lo que Dios le ha dado? A veces somos ingratos, malagradecidos. El querer más y no estar satisfecho con lo necesario, hermanos, eso devela la falta de gratitud en el corazón por lo que Dios le ha dado. Pastor, no ve, hoy estoy comiéndome un arroz, unos frijoles y un huevo, eso es todo lo que tengo. Pues eso lo tiene por gracia, porque en otros países no tienen que comer. Pastor, no ve, en esta casa, no ve qué complicado, aquí yo ya, pero la tiene por gracia. Otros no tienen un techo, pero usted por gracia tiene uno. Pastor, dígamelo a mí, es que este carro, esta moto, ya me tiene, pero por gracia lo tiene. Y a veces somos malagradecidos. Nosotros tenemos que aprender a ver la gracia de Dios, los dones que Él nos ha dado en la iglesia, las habilidades que Él nos ha dado, la familia que Él nos ha dado, y qué más que la salvación tan grande que nos da por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no vivir agradecidos? Porque dice en el capítulo 1, verso 13, que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermano, nosotros tenemos que ser agradecidos con cada uno de los elementos de la vida. Yo estoy agradecido porque cuando me apuntaron con un arma en la cabeza, no dispararon en mi pierna, pero pudieron haber disparado en mi cabeza. Aunque parezca, no, mentira. Pudieron haber disparado en mi cabeza. Hermanos, y yo vacilando, yo le decía a mi esposa, yo vacilando, a veces digo, para dar a entender que me puedo ir con el Señor en cualquier momento. Yo digo, ¿qué es lo que pasa si yo voy ahí en la pista y me topo un tráiler en la 32 y me voy con el Señor? Y yo lo he dicho vacilando. Y un día de estos, hermanos, a las 4:30 de la mañana que salgo a la 32, hermano, estuve en un suceso ahí, me pasó el tráiler hacia unos metros y yo dije, ya no vuelvo a decir eso. Y yo dije, Señor, gracias, este pudo haber sido mi último día. Ese tráiler casi me pasa por encima. Y es que a esa hora uno sale también medio, todavía, ¿verdad? Despertándose. Entonces reflexionaba sobre eso. Tenemos que apreciar, hermanos, la gracia de Dios. Por lo general, lo más común es que aquellos que son más entregados a la obra del Señor son los más agradecidos. Lo más común. La gratitud, hermanos, se palpa en las conversaciones y en nuestras acciones. ¿Cómo me refiero yo a lo que Dios me ha dado? ¿Con desprecio o con gratitud? ¿Menosprecio lo que Dios me ha dado o soy agradecido? ¿Cómo me refiero yo a eso? ¿Cómo trato lo que Dios me ha dado por gracia? La persona agradecida por lo general no se queja y lo que hace lo hace por amor al Señor. Por lo general, su entrega dentro de la iglesia de la persona agradecida, la entrega que tiene en el área que sirve, tiende a ser de asombro para los demás. Es tanta la entrega que tiene en lo que hace y tanta su dedicación al Señor que tiende a asombrar a los que tiene a su lado. Eso lo refleja una persona agradecida. La gratitud hace que estemos llenos de gozo, hermanos. Y Pablo continúa en el verso 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Tercer encabezado: la oración del creyente genuino refleja la voluntad de Dios. Y quiero que vaya conmigo rápido a Lucas capítulo 22,
Lucas capítulo 22, verso 39. Vaya conmigo y me dice amén cuando lo tiene. Capítulo 22, verso 39. Ven, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Jesús en el Getsemaní. Conocemos esa historia. Saliendo Jesús, verso 39, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tratemos de visualizar a Jesús diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga lo que tú quieres. Inmediatamente en el verso 43, yo creo que esta es la respuesta de Dios. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Esa aparición de ese ángel para fortalecerlo le está diciendo: esta copa no va a pasar de ti. Esta copa está sobre ti. A veces necesitamos ese ángel que nos fortalezca. A veces decimos: Señor, si es posible que esto no pase, pero vamos a necesitar el ángel. Y no nos vamos a quitar el tiro. La oración del creyente genuino entiende que por encima de sus deseos está la voluntad de Dios. Y a veces, en los momentos difíciles, tendremos que pedir más bien por un ángel que nos fortalezca, que el Espíritu de Dios nos fortalezca. El creyente genuino entiende que esta voluntad, estos deseos que puede tener él en su corazón, están sujetos a la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, las cosas no van a cambiar y lo que requerimos es fortaleza. Y a veces vienen a nosotros, a los pastores, y esperan que nosotros les digamos: no, todo va a cambiar. Pero no. Hay ocasiones en las que hay que orar para que el Señor fortalezca el corazón de esa persona. Debemos comprender en dónde está su voluntad y en dónde están mis deseos. Vean el verso 44 conmigo. Y estando en agonía, cuando él logra ver que el ángel viene a fortalecerlo, inmediatamente hay una respuesta del Padre, que la copa está sobre él, implícito. Él está en agonía. Oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Hermanos, estamos viendo a un Jesús doblegado en oración, a Jesús diciéndole al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre no le responde eso, le envía un ángel para fortalecerlo. Él entra en agonía, su cuerpo empieza a sufrir, dice que ora con mucho fervor, él está intenso en la oración. Pero este Jesús que está ahí humillado en el Getsemaní, ahí de rodillas orando, clamando al Padre por fortaleza, con fervor ante la agonía que está experimentando, dice la epístola a los Colosenses que es la imagen del Dios invisible. Dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que se hizo hubiese sido hecho. Él, en su vida perfecta, en su perfección, tuvo la necesidad de orar. ¿Cuánto más nosotros que somos pecadores y que le necesitamos y que sin Él no tenemos esperanza?
¿Me logro explicar la relación de esto? El creador de todas las cosas, de todo lo que nuestros ojos ven, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, el que fue desde el principio, que sin Él nada de lo que se hizo hubiese sido hecho. Él tuvo que arrodillarse a orar. ¿Cuánto más su iglesia? Nosotros debemos de vivir en oración. Su oración, la oración de Jesús, refleja la importancia primaria que tiene la voluntad del Padre. Pero para esto debemos de conocer también cuál es la voluntad del Padre. Por eso Pablo ora en Colosenses 1 diciéndoles: llénense de la voluntad de Dios. Vean la oración de Pablo y volvamos a Colosenses. Vean la oración de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está orando? ¿Recuerdan que Epafras salió de Colosas hacia Roma, donde Pablo estaba encarcelado? ¿Recuerdan eso? Pablo está en prisión. Y Pablo ora diciendo: oren también por nosotros para que nos saquen de la prisión y nos dejen de perseguir. Esa es la oración de Pablo. Pablo le dice: para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Pablo, hermano, no está orando para salir de prisión. Pablo no pide oración para que lo saquen de prisión. Pablo no pide oración para que lo dejen de perseguir. Pablo pide oración para continuar predicando la palabra de Dios. Y que se abra una oportunidad. Pablo quiere continuar predicando la palabra porque él sabe que esa es la voluntad de Dios. Pablo conocía cuál era la voluntad de Dios para él. Y Pablo no les dice: vean, oren por mí para que me saquen de esta cárcel. Como probablemente a veces oramos nosotros. Hermano, ore por mí para que se me acabe este problema. Vea, hermano, y se los he dicho a los hermanos: si ese problema que tienes te está llevando a crecer a la imagen de Cristo, entonces yo doy gloria a Dios por tu problema. Y no voy a orar para que te saque de él, voy a orar para que crezcas a la imagen de Cristo en ese problema. Pero nosotros queremos salir de la tormenta, pero en medio de la tormenta Él nos está haciendo a la imagen de su Hijo. Porque para el que le ama todas las cosas le ayudan a bien, esto para los que conforme a su propósito son llamados, y el propósito es que seamos a la imagen de su Hijo. Pastor, yo llevo años en esta situación. Yo llevo años en este dolor, en esta situación tan difícil, y he orado tanto. Yo le pregunto: si no tuviera esa situación, ¿hubiera tenido esa vida de oración? Si la situación te está haciendo crecer a la imagen de Cristo, está bien. Él es soberano y tiene el control. Veamos a la iglesia perseguida. Vemos la organización de Puertas Abiertas, la Voz de los Mártires, y las peticiones de ellos son: oren para que podamos seguir predicando la palabra, para que podamos seguir llevando el mensaje del Evangelio. Christopher y Beatriz, que estuvieron aquí, ellos exponen su proyecto aquí a la iglesia, lo expusieron a varios hermanos, pero cuando estuvimos tomándonos el café con tío Alejandro, ellos nos hablaron de los peligros que van a enfrentar. Y ellos no piden oración para que se les libre de esos peligros. Ellos piden oración para que la palabra logre entrar a las islas canjianas. Hermanos, el apóstol Pablo refleja que él entiende que su vida no le pertenece, y esto se ve en la oración que él pide. Nuestras oraciones, hermanos, reflejan nuestras convicciones. Nuestras oraciones reflejan dónde está nuestro corazón. No lo busques. Santiago 4 dice: piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Hermanos, nuestra oración dice cómo está nuestro corazón. Por eso yo me preocupé en las reuniones de oración. Yo veía las peticiones y yo me empecé a preocupar. Y yo dije: aquí no hay ninguna petición que diga
queremos crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, queremos crecer en el conocimiento de Dios, queremos caminar en santificación, queremos crecer en la sabiduría que Dios nos da por medio de su Espíritu. No. Para que salga de la situación financiera fulano, para que la salud del otro que se arregle, que Dios le sane, para que encuentre trabajo, entonces, hermanos, vemos, y está bien, hay que orar por esas cosas, no estoy diciendo que no, pero tenemos una saturación de peticiones que están muy lejanas a la voluntad de Dios para la iglesia. Y eso dice cómo está nuestro corazón. La oración. La iglesia, hermanos, está llamada a vivir en oración todo el tiempo. Jesús es nuestro modelo. Él tuvo, hermanos, una vida de oración. Debemos estar atentos, debemos estar alertas, debemos de velar todo el tiempo. Pero atención, esto no de manera legalista, como antes se le hacía a los niños. Usted tiene que orar, ore porque tiene que orar, y eso es como pedirle peras a un árbol de manzanas. Primero tiene que transformar Cristo el corazón, y entonces después vamos a orar. No podemos pensar en que una persona tenga una vida de oración si Cristo no le ha hecho nacer de nuevo. Si no ha sido transformado, no puede. ¿Quién va a tener una comunicación con alguien a quien no conoce? No puede. No puede alguien orar. Cuando usted vaya y instruya a sus niños en la oración, póngalos a orar en el devocional, póngalos a orar en la mesa. Pero si usted los instruye de manera legalista, lo que va a hacer es que ellos se terminen frustrando, molestando, enojando y rechazando el evangelio. Porque se meten primero los imperativos y después el evangelio. Y no funciona. Eso es poner los bueyes detrás de la carreta. Debemos meter la obra de Cristo, su gracia salvífica, y en su misericordia Él opera en el corazón, y después entonces esta persona, este niño, este joven, este adulto va a tener una vida de oración. Nosotros debemos de vivir en oración, y Pablo llama a la iglesia en Colosas a que viva en oración. Lo primero que el hombre debe hacer es correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Y antes de que vengan los niños y ministremos la cena, para ya ir concluyendo, yo quisiera llamar a mi hermano Dariel que nos acompañe. Hermanos, la iglesia de Moravia, esta congregación, debe vivir velando en oración. Así como los colosenses, debemos entregarnos, debemos dedicarnos a la oración de manera personal, de manera corporativa, de manera instintiva. Ya nos sale orar, oro aquí, oro allá, oro todo el tiempo, de manera instintiva. Sale de nuestros poros, lo hacemos todo el tiempo, oramos sin cesar, tenemos una actitud de oración. Vamos en nuestro carro orando, estamos en nuestro trabajo orando, nos acostamos orando. ¿Y saben qué empiezan a preguntar los hijos? Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que usted me dice, Ezequiel, se queda así, dice, como loquito. Me dijo un día de estos y yo, Ezequiel, y no estaba en un buen momento, y le dije, estoy hablando con Dios. Y ya ahí entramos, yo estaba en el patio. Nosotros oramos todo el tiempo. Oramos y oramos y oramos. La iglesia está llamada a orar. Hermanos, entendemos que todo lo que pasa en nuestra congregación local es por gracia, pero tiene que ir bañado de oración, porque Satanás se opone, porque Satanás se va a oponer. Va a haber oposición cuando el evangelio avance, va a haber oposición. Y si no hay oposición, algo está pasando extraño. Porque lo natural y lo que Jesús promete es oposición para la predicación del evangelio. Hay oposición y la iglesia tiene que orar para que el Señor guarde a la iglesia, para que guarde al liderazgo, para que guarde a las familias, para que guarde a los niños.
Está bien que instruyamos a nuestros hijos en el Evangelio, pero hay que orar por ellos. Y tampoco podemos solo orar sin instruirlos. Hay que orar. Usted, hermano, debe ser de oración. Si usted es un hijo de Dios, usted debe ser de oración. Y si usted no es de oración e identifica que usted no ha nacido de nuevo, hoy yo le invito a que corra a Cristo en arrepentimiento y fe. A que crea en Él y que doblegue sus pecados, su orgullo, y pida perdón al Señor por vivir bajo su propio gobierno. Debemos orar todo el tiempo, debemos de reflejar gratitud. Nuestra oración, hermanos, en nuestra oración debemos de reflejar los deseos de Dios. Debemos inhalar y debemos exhalar. No podemos solo hacer una de las dos. Tenemos que llenarnos de oración. Hermanos, tenemos que orar. Si Jesús llamaba a los discípulos a orar, nosotros tenemos que orar. La iglesia tiene que orar todo el tiempo, por todas las cosas. La iglesia debe de saber orar. Yo entiendo que algunos puedan tener vergüenza, expresarse delante de otros. Es natural y normal. Pero lo que no es normal es que alguien diga: pastor, es que yo no sé orar. Y entonces Jesús nos enseña a nosotros a orar en Mateo 6. Y su palabra nos nutre de cómo debemos orar. Hermanos, debemos orar. Hay un dicho que había antes, que el cristiano no ora, el diablo se lo devora, decían. Bueno, yo creo que un cristiano que no ora está expuesto a las tentaciones de este mundo, está expuesto a que sus emociones interfieran con sus decisiones de manera negativa. Un cristiano que no ora está expuesto a ser seducido por los placeres de la carne. Un cristiano que no ora muy probablemente no reflexiona en la palabra de Dios como debe hacerlo. Y Pablo llama a los colosenses: perseveren, sean constantes, dedicados a la oración, atentos. Y luego él nos muestra cómo la oración debe poner por encima la voluntad de Dios. Así que, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo, cada vez que oremos: Señor, estas son mis peticiones, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando presentamos todas las peticiones y al final tenemos que decir: oh Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, hasta cuesta, porque de fondo no queremos que no se nos dé lo que estamos pidiendo. Pero si entendemos que la voluntad del Señor está por encima, nosotros decimos confiadamente: Señor, lo que tú hagas es bueno para mí. Señor, tú sabes que estoy en esta situación económica, pero si esta situación me lleva a ser más como tu hijo, gloria a Dios. Señor, tengo esta situación de salud, pero si esta situación de salud me lleva a ser más como tu hijo, gloria a Dios. Entonces así oramos, comprendiendo cuál es la voluntad de Dios: que crezcamos a la imagen de su Hijo, aunque nuestro cuerpo perezca, aunque nos quedemos sin pertenencias materiales, aunque nos persigan y nos consuman, aunque corten nuestras cabezas. Si nosotros entendemos que la voluntad de Dios está por encima, nosotros siempre seremos agradecidos, porque Él nos ha salvado, porque Él nos rescató. Entonces la gratitud no va a estar sujeta a mi salud, ni a mis cosas materiales, ni a mi trabajo,
ni a mi familia, sino que mi gratitud está sujeta a la suficiencia de la obra y la persona de Cristo. Yo soy agradecido, hermano, no por lo que tengo o por mi salud solamente, y aunque doy gracias por eso, mi gratitud está sujeta a que Cristo me rescató de la muerte y me dio vida cuando estaba en mis delitos y pecados. Y que hoy tengo una esperanza eterna, y que si me voy con Él, y no voy a decir cómo ya, si me voy con Él, si hoy perezco, sé que me encontraré con Él, y al final del camino podré ver su rostro y podré verlo a Él tal como Él es. Y mi esperanza está en eso, porque aunque si pasase el tráiler por encima, yo me voy con Él y estoy confiado en Él. Él es soberano. Amén. ¿Qué le parece?